Buenos días a todos, espero que se encuentren bien. En esta ocasión voy a hablar acerca de lo que es el modelado y control de procesos industriales. Como les había dicho en una ocasión, eh, en la industria de procesos, con el fin de obtener el control de lo que son variables como la temperatura, la presión, el nivel de un tanque, el flujo, comúnmente necesitamos el modelo dinámico del proceso. Y básicamente un modelo dinámico constituye las ecuaciones diferenciales que definen dicho proceso. A partir de dicho modelo y de las especificaciones que se requieran en el sistema, en cuanto a la rapidez que yo desee, en cuanto a la precisión, en cuanto a la estabilidad, en cuanto al rechazo de perturbaciones, a partir de ese modelo y de esas especificaciones, lo que comúnmente se hace es el diseño de un controlador. Como les había dicho, este controlador puede ser implementado en un microcontrolador, en una Raspberry, puede ser implementado en un computador o en un PLC. Entonces, algo que sí se requiere para controlar de manera precisa los sistemas de control es el modelado de sistemas. Se hace un control basado en el modelo. Entonces, si no tenemos un modelo, difícilmente podemos controlar el sistema de una manera óptima. Hay algunas técnicas de control avanzado que no requieren modelo, pero la mayoría de las técnicas básicas, de las técnicas que veremos en este curso, requieren un modelo del proceso, así sea un modelo simplificado, un modelo que pueda indicar la dinámica del sistema en su punto de operación. Resulta que los procesos pueden ser lineales o no. La mayoría de procesos industriales son no lineales, pero lo que nosotros hacemos es obtener un modelo reducido alrededor de un punto de operación y a partir de ese modelo reducido, con ese modelo sencillo es que diseñamos diferentes técnicas de control. Por ejemplo, en una ocasión trabajando con Ecopetrol, tuve la oportunidad de diseñar un controlador para unas columnas de destilación. Y estas columnas presentaban 84 bandejas, lo cual implicaba un sistema de 84 ecuaciones diferenciales. Sin embargo, al hacer las pruebas en el proceso como tal, en lazo abierto, pudimos ver que el comportamiento del sistema en las diferentes variables era un comportamiento como un sistema de primero o segundo orden. Entonces, se hace una reducción significativa a la dinámica del sistema, con el fin de obtener un modelo sencillo y a partir de ese modelo poder obtener un controlador de una manera fácil. En esta sección hablaremos acerca del modelado de estos procesos, pero también les enseñaré acerca de las diferentes técnicas de control básicas: control proporcional, proporcional integrativo, el proporcional integral derivativo. Estas técnicas son las que más se usan en la industria y son las que se implementan en los PLCs. Entonces, como habíamos hablado anteriormente, los sistemas de control en lazo cerrado, habíamos dicho que se constituyen, número uno, por un controlador, que va a ser el PLC. Puede ser el PLC en nuestro caso, puede ser otro tipo de dispositivo para programar y que va a ser el cerebro que se va a encargar de tomar las decisiones. Tenemos un medidor o sensor que se encarga de tomar las mediciones de la variable que vamos a controlar. Podemos tener sensores de temperatura, de presión, de caudal, diferentes sensores según las variables que queramos controlar. Si bien recuerdan, alrededor de 1945, mucho antes, todo se hacía con un control en lazo abierto, porque no se tenían mediciones de la variable de la salida. Sin embargo, ya desde 1950 para acá, se ha tenido lo que es el control en lazo cerrado. Y esto implicaba agregar al lazo de control un sensor que va a medir la variable y que va a llevar esa información al controlador con el fin de que éste pueda decidir qué hacer con base a las referencias especificadas en mi sistema. El proceso, si bien el proceso abarca tanto la planta del sistema que yo tengo, por ejemplo, si voy a controlar una aeronave, un robot,
si voy a controlar un helicóptero, o si voy a controlar, en el caso de la industria de procesos, una columna de destilación. Esa sería mi planta como tal. Y esa planta, ese proceso también incluye el actuador, que es el que se encarga de, de recibir las instrucciones del controlador, las órdenes, con el fin de poder manipular, de poder controlar la variable que se quiere controlar en mi sistema. Por ejemplo, si yo voy a controlar el movimiento de un robot en manufactura, mi brazo robótico vendría siendo, mi robot vendría siendo la planta, y el actuador podrían ser los motores, los cuales reciben de mi microcontrolador o PLC o cualquier dispositivo, recibe las instrucciones con el fin de aplicar mayor o menor torque en mi sistema de control. Los sensores, ¿cuáles serían asociados allí? Los sensores serían eh, los potenciómetros que tengo en cada una de las articulaciones con el fin de tomar las mediciones articulares de cada una de estas articulaciones, ¿no? Entonces, con el fin de poder entrar a lo que es el modelado de sistemas, haremos una breve introducción de lo que es la transformada de Laplace. Eh, Básicamente, eh, nosotros tenemos los sistemas en ecuaciones diferenciales. Cuando hablamos en términos de ecuaciones diferenciales, estamos diciendo que mi sistema, bueno, básicamente, un recurso que se usa mucho eh, para hacer análisis de sistemas dinámicos es la transformada de Laplace. Resulta que cuando tenemos nuestras ecuaciones diferenciales, tenemos un modelado en el tiempo, pero esta representación en el dominio de la frecuencia, o transformada de Laplace, se usa con el fin de hacer unas simplificaciones significativas en el análisis de mi sistema. Entonces, ¿qué es la transformada de Laplace? Es simplemente aplicar eh, integral, esta integral que vamos a evaluar de 0 a infinito en el tiempo. Y aquí lo que hacemos es una conversión del dominio del tiempo t al dominio de la frecuencia s, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tengo una señal escalón, la señal escalón es la que vale 0 para un tiempo menor que 0 y 1 para un tiempo mayor o igual que 1. Y si yo reemplazo este valor aquí, f igual a 1, de 0 a infinito, entonces al final la solución de esta ecuación diferencial vendría siendo 1 sobre s, ¿sí? Esta es una tabla de transformadas. Si por ejemplo incluimos cada una de estas funciones en el tiempo, al realizar la integral, lo que obtendríamos serían estas transformadas de Laplace, las cuales serán muy útiles para modelar el sistema, para simularlo también y para hacer cierto análisis de estabilidad y de algunas características temporales que necesitaremos. Entonces, si por ejemplo yo tengo una señal exponencial como esta, a es una constante a por e a la menos at, eso vendría siendo una exponencial decreciente, ¿no? Si a es mayor que 0, vendría siendo una exponencial decreciente. En este caso, al evaluarlo en esta integral, lo que tendríamos sería, en vez de f, sería a por e a la menos at. Aquí resolveríamos, aquí tendríamos la misma base que es Euler, y al final la solución de esto sería, obtendríamos esto y aplicaríamos en los límites de 0 a infinito y obtendríamos a sobre s más a. Entonces, de igual forma, si tengo una ecuación diferencial, lo haría de esa manera, usaría este concepto de transformada de Laplace y podría obtener mi función de transferencia. Entonces, estas son algunas propiedades de la transformada de Laplace. Tenemos la propiedad de linealidad, que si tenemos dos funciones en el tiempo que se están sumando, escaladas,
en un término alfa, en un término beta, al final obtendremos sus funciones en Laplace multiplicadas por alfa y beta respectivamente. Y aquí hay algo interesante: si yo tengo un proceso de integración, la transformada de Laplace de la integral va a ser la función sobre S. Y si tengo un proceso de derivación, la transformada de Laplace de la derivada de una función va a ser S por f de S. Aquí lo que hacemos es restar la condición inicial del sistema en el tiempo. Entonces, se puede demostrar que si tenemos una doble derivada doble de f de t al cuadrado, aquí tendríamos s cuadrado f de s, o sea, el exponente de la s nos va a indicar el grado de la derivada. Lo mismo ocurre aquí. El exponente de la s en la integración nos va a indicar el grado de la integral. Si esto es s a la n, quiere decir que aquí tenemos un proceso de integración de n veces la función f de t. ¿Sí? Entonces, estas son una tabla de transformadas. Yo puedo evaluar, por ejemplo, el valor final de una función, que sería el límite cuando te tiende a infinito esa función, de esta forma, con el límite en s de s por f de s. De igual manera, si quiero tener el valor inicial de una función, es decir, de dónde parte la temperatura en un proceso, y tengo la función de transferencia de ese proceso, lo haría de esta manera. Entonces, si quiero saber el valor final en que va a establecer la temperatura de mi proceso, lo podría hacer de esta forma, y si quiero saber el valor inicial, lo haría de esta forma. Entonces, de esta manera yo puedo saber con el valor final si mi proceso es estable o no, porque básicamente si me da un valor infinito, por ejemplo, el proceso será inestable, tendría un valor final infinito. Pero si me da un valor de 100 grados centígrados, quiere decir que el proceso tiene ese valor en estado estacionario y al final va a llegar a ese valor y va a ser un valor estable, ¿no? Entonces, ¿qué es el concepto de función de transferencia? Bueno, básicamente la función de transferencia nos relaciona cómo el proceso, cómo la entrada de un proceso está afectando la salida de ese proceso. Por ejemplo, si la entrada de mi proceso es la fuerza que yo aplico en un sistema mecánico y mi salida es el desplazamiento, posición, esa sería la salida de mi sistema. Y la función de transferencia asociada a ese sistema me va a representar cómo cambia la salida de ese proceso ante el cambio de la entrada como tal. Por eso lo que comúnmente se hace en términos de funciones de transferencia es representar mis sistemas por medio de bloques en términos de esas funciones S. Bueno, supongamos que tenemos un sistema de suspensión de un automóvil. Esto va a ser la fuerza que aplico F. Z es el desplazamiento, menos K, Z es se debe al movimiento de un resorte, menos B por la derivada de Z, viene siendo un amortiguador. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿no? La aceleración es la doble derivada de la posición. Si yo aplico la transformada de Laplace aquí, entonces tendría que la transformada de f de t va a ser f de s, la transformada de z de t va a ser z de s, pero la transformada de la derivada de z va a ser s por x por z de s. ¿Por qué s? S a la 1, porque el orden de mi derivada es de orden 1. Y aquí tendríamos m por s cuadrado por z. ¿Por qué s cuadrado? Porque tengo doble derivada del desplazamiento, ¿no? Del desplazamiento de la masa o del cuerpo. A partir de esto ya yo puedo despejar. Aquí tendría que las z las agrupo, factor común z. Y al final mi función de transferencia sería la relación entre mi entrada y la salida. Entonces tengo aquí la salida z, la entrada f. Esto pasa acá a dividir. Y esto que está multiplicando por z pasa a dividir al otro lado. Y tendría esto, que esto va a ser mi función de transferencia del sistema. Entonces yo puedo perfectamente con bloques en Simulink simular este sistema. Por ejemplo, si quiero hacerlo, supongamos que vamos a hacerlo en Simulink.
Entonces, para hacerlo en Simulink, llegamos aquí arriba, Simulink, abrimos Simulink, vamos a crear un bloque de función de transferencia con el fin de ver el comportamiento de mi sistema con respecto a la entrada. Vamos a esperar a que cargue. Vamos a esperar a que cargue. Bueno, ya abrió Simulink. Lo que hacemos es, abrimos aquí en Library Browser. Aquí encontramos todos los elementos que necesitamos para simular el sistema. Vamos a buscar aquí función de transferencia. Podemos ir aquí, bloques comúnmente usados. Podemos ir aquí en continuos también. En continuo encontramos aquí la función de transferencia. Se llama transfer function. Este es el bloque para colocar la función de transferencia. Y en source encontramos lo que es las diferentes entradas. Por ejemplo, si le quiero aplicar un escalón a mi sistema, quiero aplicarle una entrada que crezca en el tiempo. Vamos a mirar aquí un escalón o una señal constante, puede ser. Vamos a aplicar una señal constante. Con eso estoy diciendo que la fuerza que le estoy aplicando es una fuerza constante a mi cuerpo. Y en Things, acá, podemos escoger Scope con el fin de simular. Entonces aquí tenemos diferentes herramientas, tenemos lo que son entrada constante, ganancias, si necesitamos una ganancia para el sistema, un integrador, 1 sobre S. Tenemos también un sumador, si queremos hacer realimentar el sistema. Para tenerlo en lazo cerrado lo haríamos de esa manera. Y aquí podemos ver en Math Operation podemos obtener diferentes bloques para hacer operaciones, para dividir, para multiplicar, para sacar el valor absoluto de una función exponencial. Si quiero también una función senoidal, por aquí debe estar, para sacar raíz, el seno, una función trigonométrica. Entonces tenemos diferentes herramientas con las cuales podemos usarla para la simulación de nuestros diferentes procesos. Y aquí en Source tenemos las diferentes entradas. Podemos aplicar una señal de reloj, una señal con ruido blanco, una señal chirp. Esas se caracterizan porque son senoidales y la frecuencia varía, no tiene una frecuencia constante. Y diferentes tipos de señales. Puedo tener una señal de pulso, un generador de pulso, una señal rampa, que es la que aumenta con una pendiente constante en el tiempo, una señal de escalón, etcétera, senoidal, etcétera. Entonces, tenemos este sistema como podemos ver, es un sistema de segundo orden, tiene m por s cuadrado más bs más k. Entonces, para hacer la función de transferencia debería ser algo de segundo orden, es decir, está m, bs más k, sería en ese orden, ¿no? Sin embargo, no tenemos valores de esos parámetros, pero básicamente sería
Sería de esa manera, esa sería la forma en cómo definimos. Primero el término que está al cuadrado, ese cuadrado más b por s más k. Entonces si tengo una masa de 0,5 kilogramos y tengo un b de 0,1, el amortiguador, y tengo una constante de resorte de 10, supongamos. Esa sería mi función de transferencia, ¿no? 0,5 masa, 0,1 b, el amortiguador, y 10 sería la constante de resorte. Ahora, si aplicamos, aquí tenemos el tiempo de simulación, podemos reducirlo o aumentarlo. Y presionando Run, obtendremos la simulación de nuestro sistema para este tiempo de simulación. Ya depende de qué tan rápido sea el sistema. Si tengo un proceso, por ejemplo, control de temperatura, son sistemas que demoran horas, minutos, entonces tendré un tiempo de simulación mucho mayor. Pero si voy a controlar un brazo robótico, eso es en segundos que puedo ver la simulación. Esta sería la simulación de mi sistema, aplico un escalón y lo que está haciendo, esto sería la posición, ¿no? Inicia en 0 y comenzó a oscilar, comienza a oscilar, a oscilar, a oscilar. Parece que llegará a un punto en el cual se estabilizará un valor. Miremos entonces, aumentemos el tiempo de simulación, digamos que es de 100. Tiempo de 100, aquí podemos ver efectivamente, comienza a oscilar los primeros 330 segundos, después sigue oscilando pero con una amplitud mucho menor y se estabiliza este valor de 0,1, es decir, que inició en el origen, comenzó a moverse de 0 a 0,2, etcétera, etcétera, metros, hasta que llegó a un valor de 0,1, ¿sí? Entonces, básicamente de esa manera podríamos simular los sistemas. Yo puedo guardarlo aquí de esta manera colocando, digamos que esto es un sistema mecánico, un bloque que estoy moviendo. Le doy guardar y ya queda guardado. Entonces ya puedo cerrar y ahí queda mi sistema ya guardado. Si yo quiero cambiar la salida, la entrada, perdón, selecciono, borro con suprimir y aquí puedo buscar la entrada que yo quiera. Si quiero una senoidal, supongamos que quiero una senoidal, aquí varío la amplitud de la senoidal 1, digamos que varíe en 0,5, no sé. Esta sería mi frecuencia en radianes por segundo. Este sería el offset de mi sistema, digamos que no tiene offset, supongamos. Aplicamos OK y de esta forma simularíamos nuestro sistema. Ahí podemos ver que comenzó a oscilar todo el tiempo. Ya podemos guardar y ahí podemos cerrar. Era solo para mostrar cómo podría simular una función de transferencia. Ahora, este es un tipo de sistemas que comúnmente se trabaja en la industria del control de un sistema de nivel de líquido. La idea aquí es controlar la altura de mi sistema. ¿Por medio de quién? Por medio de la manipulación de esta válvula. Entonces abro y cierro esta válvula y aumento o disminuye el nivel de líquido, ¿no?, en el sistema como tal. Entonces, ¿qué ocurre? Este tipo de sistemas tiene dos elementos. Tiene los tanques que tenemos acá, que son los almacenadores de energía, y tiene las válvulas, que es por donde pasa el fluido. Y ahí va a haber una resistencia al fluido. Entonces esto básicamente en términos de circuitos, el tanque se comporta como un capacitor que almacena energía y esta válvula se comporta como una resistencia. Sin embargo, hay dos formas de modelar estos sistemas. Una forma es lineal, que sería con una resistencia lineal. Sería esto lo que es equivalente a un circuito lineal en el cual tenemos V igual a I por R. Esto sería la representación lineal cuando el fluido es laminar,
Recuerden que eso depende del número de Reynolds. Si el número de Reynolds es inferior a 2000, tendremos un fluido laminar, pero cuando el número de Reynolds está por encima de 4000, tendremos un fluido turbulento. Entonces, para fluidos turbulentos se recomienda ya hacer esta aproximación que es no lineal. Aquí ya depende de la raíz de h, mientras que acá depende solo de h, de una manera lineal, ¿no? Entonces, estos valores son los valores en mayúsculas son los valores en estado estacionario de mi planta o proceso. Y estos valores en minúsculas son los valores a pequeña señal. ¿Qué ocurre? Que el sistema realmente es no lineal, tiene un comportamiento no lineal, pero lo que se hace es una linealización alrededor del punto de operación y por eso se obtiene una dinámica linealizada que es más fácil de trabajar. Ahora, ¿cómo se modelan los tanques? Los tanques se modelan de esta forma. Es sencillo modelar este tipo de sistema. Tenemos que la C viene siendo el área superficial del tanque. C por la derivada de la altura, la variación de la altura que tenemos aquí en este tanque, va a ser igual a los flujos que entran, en este caso sería Q sub I, menos el flujo que sale Q sub 0. Aquí te pido que no miremos el valor en estado estacionario. La Q en estado estacionario no la miremos, igual al final se cancela. Entonces tendríamos flujo que entra Q sub I menos flujo que sale, que es Q sub 0. ¿Sí? Eso va a ser igual a C por la derivada de la altura. Ahora, ¿qué ocurre en la válvula? La válvula se comporta como una resistencia. En una resistencia que tenemos B igual a I por R, pero B representa la diferencia de potencial, que en este caso sería la altura, H, igual a I, que viene siendo el flujo Q sub 0, lo que pasa por aquí, el flujo del líquido, en metros cúbicos por segundo, por R, ¿sí? Que viene siendo una resistencia hidráulica relacionada con el sistema. Entonces, con solo estas dos ecuaciones ya podemos modelar este sistema. Si tenemos 3 tanques y 3 válvulas, tendríamos 6 ecuaciones en total, ¿no? Dependiendo del número de tanques y el número de válvulas, tendremos esa cantidad de ecuaciones en el sistema. Entonces, ¿cómo modelamos este sistema? De esta forma. Vamos a hacerlo aquí en Simulink. Bueno, digamos que vamos a abrir uno nuevo. Ya lo puedo cerrar. Y vamos a hacer el modelado de este tanque, este sistema sencillo. Aquí tenemos todas nuestras herramientas para modelarlo. ¿Y qué es el modelado? La simulación sería tener estas dos ecuaciones, aquí tenemos una, aquí tenemos la otra, y unirlas. Entonces, iniciamos por la ecuación de la entrada, que vendría siendo esta, la entrada es Q sub I. Entonces tenemos Q sub I menos Q sub 0, tendríamos esto básicamente, Q sub I menos Q sub 0. Necesitamos un sumador. Entonces, aquí tenemos el sumador, colocamos más menos, porque necesitamos Q sub I menos Q sub 0. Supongamos que mi entrada source va a ser una constante. Este va a ser el valor de Q sub I. Puedo dar clic, digamos, Q sub I. Q sub I menos Q sub 0. ¿Qué ocurre acá? Entonces, como podemos ver, Q sub I menos Q sub 0 es igual a C por dH de T. Es decir, si yo divido esto entre C, tendría dH de T, ¿no? Si paso esta C a dividir, entonces vamos a dividirlo. Para eso necesitamos un bloque que va a ser la ganancia. Y aquí en la ganancia tendríamos
y colocar el valor, como se pasa a dividir, divide todo esto. Entonces, todo esto que está aquí se va a dividir entre C. Entonces, aquí tendríamos 1 sobre C. Ahorita le damos un valor a C. Ahora, si pasamos acá a dividir, tendríamos la derivada de h, ¿no? Pero lo que me interesa es la altura. Entonces, ¿cómo tengo la altura? Si tengo la derivada de h, lo que hago es integrar. Puedo buscar aquí o darle doble clic, coloco integrator y este sería mi integrador. Entonces, aquí ya yo voy a obtener la variable h. H sale de acá, ¿sí? Ahora, si h la divido entre r, obtengo el flujo q sub 0. Si h la divido entre r, entonces selecciono acá, necesito otra ganancia, o la puedo buscar acá. Divido entre r, si h la divido entre r, obtengo q, ¿verdad? Q sub 0. Entonces, pero q sub 0, recordemos que está restando. Esto es q sub 0. Le doy doble clic y le coloco el valor, el nombre de la variable que quiera. El integrador viene siendo h la altura. Esto es la derivada de h. Digamos, de h. Derivada de h integro, obtengo h. Divido entre r, obtengo q sub 0. Ahora, ya obtuve q sub 0. Y aquí ya yo tengo el modelo de mi sistema dinámico. Lo tengo completo porque tengo aquí la parte del tanque y aquí agrego la parte de la válvula. Que la válvula es esto, ¿no? H igual a R por Q. Entonces, H sobre R es igual a Q. Entonces, esta vendría siendo la válvula y esta parte que tengo acá vendría siendo el tanque. Ya tengo mi modelo simulado, supongamos que se vale 0,5 metros cuadrados el área del tanque. Y supongamos que R, que ese es un valor que yo conozco de la válvula, vale 10. Esa R yo la saco de las pruebas que le hagan a la válvula o el fabricante me la puede dar directamente ese parámetro. Entonces, quiero graficar, vengo en Scenes, grafico con Scope, grafico, y aquí puedo simular, voy a controlar flujo, ¿no? Si quiero mirar el flujo del sistema. El sistema es lento porque mire que en 10 segundos todavía no se ha estabilizado. Vamos a ampliarle la simulación a 50 segundos. Y ahí se puede ver que se estabilizó alrededor de 25 segundos y llegó a un flujo de 1 metro cúbico por segundo. Pero si yo quiero ver la altura, aquí solamente estoy viendo el flujo Q de salida, ¿no? Le doy clic acá, control y arrastro y sale otro scope y aquí uno la línea con el fin de ver aquí la altura del tanque. ¿Qué le ocurrió al tanque si se estableció en una altura? Exactamente, se estableció, inició en 0 metros y se estableció en 10 metros al final, alrededor de 25 segundos, y allí el tanque quedó estable. Entonces, esta sería la forma de modelar un sistema de un tanque. Y ahora el ejercicio sería hacerlo para un sistema de 2 tanques con el fin de validar lo que hemos aprendido. Entonces, ya para 2 tanques tendríamos, tengo
dos tanques, tengo dos válvulas, tendría cuatro ecuaciones. La de esta válvula no se cuenta porque esta es la entrada y no tiene diferencia de presión asociada. Estas sí tienen una presión debida a ambos tanques, ¿no? Entonces tendría cuatro ecuaciones en total. Entonces para el tanque 1, ¿qué tendríamos? Sería C1, que sería el área de este tanque, C1, por dH1 dt, va a ser igual a el flujo que entra, que es Q, menos el que sale, que es Q1, ¿sí? La entrada, digamos, es Q minúscula. Ya está modelado ese tanque, de esa manera se modela C por la derivada de altura igual al flujo que entra menos el flujo que sale. Ahora, el segundo tanque, tendríamos que la diferencia de potencial H1 menos H2 sobre la resistencia hidráulica del tanque va a ser igual al flujo que pasa por acá. Lo mismo ocurre con la ecuación del segundo tanque. La diferencia, la derivada C por la derivada de la altura de este tanque va a ser el flujo que entra, que es Q sub 1, menos el que sale, que es Q sub 2. Y ahora esta última válvula tendríamos que el flujo que sale de la válvula va a ser igual a H, la presión de la válvula sobre la resistencia hidráulica, o sea, B igual a I por R, H igual a R por el flujo que va a ser Q2. Entonces, estas cuatro ecuaciones se unen de esta manera con el fin de crear estos bloques. Tendríamos para la primera ecuación tendríamos Q de entrada menos Q1. Cuando lo dividimos entre C1 y lo integramos, obtenemos H1. Aquí para este caso, H1 menos H2 sobre R tendríamos H1 menos H2 sobre R va a ser igual a Q1. Para este caso, QI menos Q2, cuando lo divido entre C2 y lo integro, obtengo H2. Y para esta última válvula, tendríamos que H2, si lo multiplico por 1 sobre R, va a ser igual a ¿quién? A Q2. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la cual obtenemos las diferentes ecuaciones y a partir de esas ecuaciones obtenemos los bloques. Ahora, simplemente sería unir todos esos bloques que tenemos. Iniciamos desde el primero, que es este, la entrada. Aquí está. Entonces, Q menos Q1 por 1 sobre S sale de acá H1 de este bloque. Y aquí vemos que H1 menos H2, H1 menos H2 por 1 sobre R1 sale Q1, pero este lo unimos acá porque Q1, recordemos que está acá adentro. Ahora Q1 quedamos acá, Q1 menos Q2 por 1 sobre C2S sale H2, pero este H2 debe entrar acá, a este sumador, porque H1 menos H2 aquí está. Si lo multiplicamos por 1 sobre R2 es H2, obtenemos Q2 y al final tendríamos este. De igual manera, ese proceso podremos simularlo, vamos a hacerlo. Blank Model. Creamos todos estos bloques, vamos a necesitar varios. Necesitamos estas dos ganancias, R1, R2, 1, 2, 3, 4 ganancias. 1 sobre S, dos integradores. Entonces, 4 ganancias.
y dos integradores, ¿no? Entonces, los dos integradores, busquémoslo de acá. Bueno, podemos hacerlo aquí directamente, dándole doble clic, integrator, control, sacamos otro, pegar, y aquí tendríamos uno sobre C1 es este por 1 sobre S que viene siendo este integrador. Aquí viene un sumador, colocamos aquí sum. Podemos girarlo si queremos con control R. Bueno, no lo giremos. Bueno, preferiblemente usamos borramos, usamos el cuadrado, a veces es más cómodo este. Y aquí tendríamos, bueno, debemos definir los signos, ¿no? Aquí tenemos, según esto, tenemos más, menos por arriba. Entonces aquí tendríamos, bueno, menos está arriba, tendríamos menos, más, ¿sí? 1 sobre R1. Bueno, aquí tiene que haber otro control, aquí tiene que haber otro sumador. Este sí es más, menos. Y este viene de acá, según podemos ver aquí en la figura. Aquí tendremos 1 sobre 1, ahorita definiremos los valores. Ahora, viene un sumador acá, vamos a sacarlo. Clic, control, arrastramos. Y aquí tendríamos el otro bloque. Vendría siendo 1 sobre C2, ¿sí? Tenemos 1 sobre C2. 1 sobre C2. Ahorita le damos los valores a estos parámetros. Ahora esto lo conecto acá. De C2 sale el otro integrador, ¿no? Que viene siendo este integrador. Y esto se une con esto, que esto viene siendo 1 sobre R2. Uno sobre R2. Este 1 sobre R2, según vemos en la figura, llega acá. Y este H2 llega acá a este sumador, entonces el H2 llega acá. Podemos ponerle las variables. Damos doble clic a las líneas. Esto es H2. Esto viene siendo Q2.
Esto viene siendo Q1. Y aquí yo puedo aplicar un escalón source. Digamos que voy a aplicar una señal de escalón. Aquí en la señal de escalón yo especifico, número 1, el valor inicial, inicia en 0, digamos el tanque inicia en 0. Bueno, aquí como la entrada de flujo sería 0 metros cúbicos por segundo. El valor final 1, le estoy dando un escalón de amplitud 1. Y eso lo va a iniciar en el tiempo 1. Es decir, cuando t valga un segundo, esto va a cambiar de 0, va a cambiar a 1. Entonces, dejémoslo así. Podemos mirar la gráfica con Sinks, Scope. Y podemos darle valores, ¿no? A C1, R1, C2, R2. Eso podemos hacerlo aquí en el prompt de MATLAB. Aquí en el prompt, R1, digamos que vale 2, R2 vale 5, no sé. C1 vale 0,2 y C2 vale 0,4. Ya él reconoce automáticamente estos valores desde Simulink y puedo correr el sistema, vamos a ponerle 100 segundos. Y digamos que quiero ver la altura de los tanques, supongamos que quiero ver también la altura de los tanques, entonces saco un scope, digamos que quiero número de entradas 2. Aquí aparece entonces H1 está acá, este es H1, entonces H1 sale de acá, ¿no? Sale de aquí. Entonces, ese es H1. Y H2 es esta. Entonces, esta va a ser mi H1, doble clic, H1. Y esta va a ser H2. Ahí está. Aquí puedo graficar el flujo si quiero, entonces le doy Run. Puedo mirar aquí la altura de los tanques. Aquí están. H1, H2. Uno se estabiliza en 7 metros. El otro se está estabilizando en 5. Entonces, si quiero saber a qué pertenece la azul y a qué pertenece la amarilla, puedo mirarlo aquí en Legend. View, Legend. Y aquí ya puedo ver que la amarilla es H1 y la azul es H2. Entonces el tanque 1 está llegando a 7 metros y el tanque 2 está llegando a 5 metros. ¿Sí? Podemos guardarlo. Tanque 2. Vamos a guardar. Y ahora de ejercicio haremos esto. Ustedes mismos harán este ejercicio. Yo después le diré la solución. La idea es que lo resuelvan. Tengo 3 tanques. Entonces tendría 3 ecuaciones, una para cada tanque. O 3 válvulas. Entonces serían 3 ecuaciones más, serían 6 entradas. Y estas son entradas. QI es la variable que manipulo y QD puede ser una perturbación. Sin embargo, si quieren, no la consideramos por ahora. Entonces, ¿cómo sería la ecuación del primer tanque? Sería C1 por derivada de H1 es igual al flujo que entra, que es QI, menos el flujo que sale, que es Q1. ¿Sí? Después que viene la válvula 1. ¿Cuál sería el modelo? El modelo sería altura 1 menos 0, porque acá no tengo diferencia de presión, igual a R por Q1. Ahora, para el tanque 2 tendríamos C por la derivada de H2 va a ser igual al flujo que entra, que es Q1, menos el que sale, que es Q2.
Y para la válvula 2 tendríamos el diferencial de presión, que sería H2 menos H3, va a ser igual a Q2 por R2, porque Q2 es la corriente, digámoslo así, que pasa por aquí, por este material. Y para el tanque 3 tendríamos C por la derivada de H3 va a ser igual a los fluidos que entran, que son Q2, QD, menos el que sale, que es Q0. Entonces podemos incluir ese QD y inicialmente en la simulación coloquemos un valor constante de 0, una entrada 0. Y el último tanque sería diferencial de presión, que va a ser H3, va a ser igual a Q0 por R3. Entonces, hagamos el diagrama de bloques de ese sistema y nos veremos en nuestro próximo video. Que estén muy bien.